Entonces, vamos a retomar ese tema de líneas de transmisión. Entonces, el curso que tenemos tiene previsto desarrollar la parte eléctrica, en algunos aspectos económicos y regulatorios, luego la parte mecánica y algunos temas de perspectivas de los proyectos de líneas. Entonces, esos son realmente los temas, los grandes temas en que vamos a desarrollar el curso. Cuando nosotros hablamos de líneas de transmisión, entonces estamos hablando de nuestra disciplina como ingenieros electricistas, mecánicos electricistas y los sistemas estrictamente de transmisión. Entonces, esto está asociado con el desarrollo de los sistemas. Cuando nosotros hablamos del desarrollo de los sistemas es básicamente cuál es la expectativa de crecimiento que tiene un sistema. En la medida que somos un país en donde realmente la expectativa de crecimiento es alta, habida cuenta de las necesidades de desarrollo que se tiene, podríamos estar hablando de una situación expectante. Entonces, si nosotros, por ejemplo, consideramos de que en el momento actual nosotros, en el momento estamos con 7.000 megavatios, por ejemplo, tenemos que cada 10 años usualmente, con las tasas de crecimiento de 3%, cada 15 años la demanda se duplica. Eso significa que si ahorita nosotros estamos hablando de 7.000 megavatios, estaríamos hablando dentro de 10 a 15 años del orden de entre 12 y 15.000 megavatios. Fíjense, en el año 2000 nosotros estábamos en el orden de los casi 2.500, 3.000 megavatios. Ahora estamos en el orden de los 7.000 megavatios. Entonces, todo ese crecimiento implica la necesidad de sistemas de generación, sistemas de transmisión y sistemas de distribución. De manera que tenemos que identificar los distintos aspectos que tienen que ver con el tema eléctrico en sí. Entonces, desde el punto de vista de transmisión, nosotros vamos a tener relación con diferentes acepciones que tiene el término tensión. Por ejemplo, estamos hablando de tensión nominal de transmisión, tensión de operación de los sistemas de transmisión, de la misma forma como se hablan de los sistemas de transmisión y los sistemas de distribución. Otro de los aspectos a tener en cuenta es cómo se configuran las redes y los sistemas y qué tipos de transmisión se tienen. Por ejemplo, nosotros hablamos en la clase anterior, podríamos estar hablando de sistemas de transmisión subterráneo, sistema de transmisión aéreo, podríamos estar hablando de sistema de transmisión en corriente continua, sistema de transmisión en corriente alterna. Y cada uno tiene sus aspectos constructivos. Entonces, de manera que la transmisión en general pasa por todas estas definiciones. Cuando nosotros hablamos de la transmisión, el elemento que realmente realiza la función de transmisión es estrictamente el conductor. Entonces, en términos del conductor, en el caso de las líneas aéreas, nosotros estamos hablando del conductor desnudo, en el caso de líneas aéreas, y hablando del conductor de aluminio. Cuando nosotros tenemos líneas subterráneas, las líneas subterráneas ya no estamos hablando de conductor, sino estamos hablando de cable. El cable aislado que puede ser desde baja tensión hasta las tensiones de 500 kilovoltios. Entonces, ese elemento principal
definitivamente necesita ser dimensionado y luego necesita ser tendido. Entonces, tenemos que este elemento principal, para el cual se usan conductores para las distintas fases, particularmente se utiliza en algunos casos conductores de cobre, pero esto solamente para redes de baja tensión. Últimamente ya prácticamente se ha dejado de usar el cobre, principalmente por un tema de costos. Cuando estamos hablando de los cables aislados, que en este caso podemos estar hablando habida cuenta de sistemas trifásicos que pueden tener otro concéntrico, pueden ser los conductores monobipolares o tripolares, o en algunos casos pueden ser acorazados cuando estamos hablando de altas tensiones. El material aislante preferido en los sistemas de alta tensión es el XLPE o el polietileno reticulado. En el caso de los cables, definitivamente su dimensionamiento, su diseño requieren aspectos especiales, habida cuenta de que los cables usualmente llevan pantalla metálica al exterior para conectar a tierra ciertos elementos. Acá, por ejemplo, nosotros vemos un conductor, un cable subterráneo. Entonces, como vemos la parte central, que es el que encargado de la potencia, ocupa una parte menor a la mitad de todo el área que ocupa, digamos, el cable. Entonces, tenemos diferentes capas bajo el cual, digamos, se fabrican estos equipos a efecto de no solamente soportar el aislamiento eléctrico, sino también la parte mecánica. Fíjense que cuando hablamos de aislamiento solamente estamos hablando de estas tres partes: conductor, el blindaje del conductor y el aislamiento. Entonces, este aislamiento es el que nos permite, pues, que a su lado, a cierta distancia, se puede atender el conductor de la otra fase. Y luego vienen las cuatro partes que tienen que ver con la seguridad mecánica del cable. Entonces aquí estamos hablando, este blindaje del aislamiento, por ejemplo, es la protección estrictamente eléctrica entre lo eléctrico y lo mecánico, y luego vienen los apantallamientos, la cinta y la chaqueta. Entonces, este es, digamos, el cable, el tipo XLPE, que en esta configuración se da usualmente para los distintos niveles de tensión. El otro, ya cuando Ingeniero, estamos disculpe. hablando, ¿sí? Sí, sobre la configuración del cable que habíamos visto el subterráneo, ¿qué función cumple la pantalla? La pantalla metálica. Sí. La pantalla metálica sirve tanto para proteger mecánicamente como también para colocar el sistema a tierra en el caso de los cables de alta tensión. Ok, ingeniero, gracias. Ya, luego tenemos, retomando al tema central, digamos, del curso, que es líneas aéreas, tenemos que después del conductor, el otro elemento relevante en términos de la operatividad y de la propia infraestructura, estamos hablando de las estructuras. Entonces, las estructuras, si se quiere, en términos de costos, es el componente más importante en términos de costos. Si uno clasifica la línea de transmisión, si uno desglosa el costo de una línea de transmisión, por ejemplo, si nosotros decimos el 100% de un sistema de transmisión, en conductor podríamos estar hablando casi entre el 30 y el 40% de ese 100% en el desglose de la línea. Ese es en el tema de conductor. Si nosotros hablamos de la estructura, cuando estamos hablando de estas estructuras de celosía,
Aquí también estamos hablando entre el 30 y el 40%. O sea, entre los dos elementos prácticamente se va el 80% porque luego todo el resto viene a ser accesorios. En el accesorio prácticamente está el 20% de la línea de transmisión. Entonces, los dos elementos principales en la línea de transmisión aérea, en los sistemas de transmisión, son conductores y las estructuras. Ahora, en términos de las estructuras hay diferentes también tipos. Las estructuras pueden ser autosoportadas o pueden ser atirantadas. En el caso de las primeras, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la autosoportada, como su nombre lo indica, la propia estructura no necesita de accesorios para estar, digamos, erguida y sosteniendo los conductores. Y cuando hablamos de la atirantada, estamos hablando de los accesorios complementarios requeridos para mantener la rigidez mecánica de la estructura. No sé si tengo aquí una, no tengo. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros hablamos de la estructura atirantada, usualmente nos estamos refiriendo, por ejemplo, si hablamos de una estructura la más, si se quiere, la más conocida, nosotros podríamos estar hablando de una estructura troncocónica en donde a esto se le colocan unos vientos, unas retenidas, a efectos de que pueda mantener su posición vertical. Entonces, aquí nosotros le estamos hablando de el tirante a la estructura. En este caso es una estructura, por ejemplo, de media tensión. De la misma forma, hay estructuras en extra alta tensión atirantadas, pero las cuales han sido descontinuadas y, digamos, la norma de transmisión ahora está prohibiendo su uso. Inicialmente, cuando se comenzaron a hacer, se comenzaron los proyectos de transmisión de 500 kilovoltios, por un tema de costos, se permitían las estructuras atirantadas. Sin embargo, debido a la inestabilidad que tenían los terrenos costeros y al movimiento de los terrenos, a la sismicidad, además de los problemas de montaje, hubieron ciertos accidentes con pérdidas humanas. Entonces, debido a ello, prácticamente se prohibió estas estructuras atirantadas, de manera que ahora solamente se permiten las estructuras autosoportadas. ¿Ya? Luego, esto es en extra alta tensión. En media y alta tensión, se utilizan postes de concreto, postes de madera y postes de acero. Estos postes de acero, por ejemplo, se utilizan hasta 220 kilovoltios. ¿Correcto? 220 kilovoltios, y usualmente pues esto es donde el costo de los terrenos realmente es relativamente alto. Porque si nosotros vemos, por ejemplo, acá en el área que necesita esta estructura, estamos hablando en algunos casos de 64 metros cuadrados solamente para ubicar la estructura. Entonces, si a eso le añadimos el tema de las servidumbres, entonces la necesidad de terreno se amplía. Y luego las otras estructuras convencionales, que son las torres en acero galvanizado, son en celosía, que estamos hablando de los principales tipos de torres que se utilizan en alta tensión. Luego vienen los componentes de ferretería eléctrica, que son usualmente los aisladores. Entonces, estos aisladores también son de diferentes tipos, dependiendo de la estructura donde se utilice. ¿Ya? Por ejemplo, aquí nosotros en este fondo que ustedes verán, esta estructura, por ejemplo, se denomina una estructura de alineamiento. Aquí tenemos una estructura de alineamiento, fíjense en este fondo.
Luego, en la parte derecha, en la lámina derecha, estamos hablando, por ejemplo, de una estructura de cambio de dirección o una estructura de ángulo. Entonces, cuando nosotros hablamos de una línea de transmisión, por ejemplo, estamos hablando de una línea, va de una subestación A otro punto que es una subestación B. Entonces, el recorrido de la línea va a tener, no es continuo, sino tiene, digamos, un determinado número de vértices. ¿Ya? En los vértices es donde se ubican aquellas estructuras que se le denominan de retención. Estas son las estructuras de retención. Y entre vértices, aquí por ejemplo estamos hablando de un vértice 1, un vértice 2, un vértice 3 y así por el estilo. Entonces, entre vértices se ubican las estructuras de suspensión. Entonces, entre vértices se ubican las estructuras de suspensión. ¿Cuál es la diferencia entre una estructura de retención o de ángulo y una estructura de suspensión? Como su nombre lo indica, la de suspensión solamente se encarga de soportar al conductor, colgar al conductor. En cambio, cuando nosotros hablamos de la estructura de retención que está ubicada en el vértice, esta es la estructura que desarrolla el esfuerzo mecánico. Desarrolla el esfuerzo mecánico y uno lo puede identificar, fíjense acá en esta estructura, uno ve los conductores tienen una posición casi horizontal. ¿Ya? Y además, las cadenas de aisladores son mayor que uno. En este caso, por ejemplo, aquí, la estructura solamente sirve para suspender. ¿Qué significa eso? Que si nosotros tenemos una estructura, por ejemplo, cuando hablamos de una estructura de suspensión, la posición de la cadena es de tipo vertical. Esa es la posición de la cadena. Entonces, esta es la estructura de suspensión. En cambio, una estructura de retención, usualmente, ¿cómo es? Es porque tiene una cadena hacia un lado y la otra cadena hacia el otro tramo. Entonces, aquí viene la línea de transmisión, esto soporta un tramo, aquí viene la otra cadena de transmisión, soporta otro tramo, y hay una conexión eléctrica entre ambas, que es lo que le denominan el cuello muerto. Entonces, esta estructura, por ejemplo, la de suspensión, el esfuerzo que hace es de tipo, soporta la gravedad, solamente sostiene al conductor. En cambio, cuando nosotros estamos hablando de una estructura de retención, estamos hablando de hacer esfuerzos mecánicos longitudinales. Esfuerzos mecánicos longitudinales, ¿por qué? Porque esta estructura, por ejemplo, una cadena está mirando a este vano B sub 1, B sub 2, y esta otra cadena está mirando hacia el vano B sub 1 hasta la subestación A. ¿Correcto? ¿Se entiende la idea? Ingeniero, buenas noches. ¿Usted cree que pueda repetir la parte del, eso que dijo, la parte muerta, por favor? Yeah. Entonces, a ver, vamos a borrar esta cosa. Creo que por acá lo tengo. Un ratito. Voy a abrir un archivo, un momentito, por favor.
Un momentito, estoy pegando unas imágenes que me va a servir para explicar, por favor. Listo. ¿Se observa la pantalla? Ingeniero. Ya, perfecto. Entonces, fíjense, cuando nosotros hablamos de la estructura autosoportada, estamos hablando de aquella estructura que per se, por sí sola, se puede
sostener, que es esta lámina de acá de la izquierda, ¿ya? Luego estábamos hablando de las estructuras atirantadas. Las estructuras atirantadas decíamos de que necesitan accesorios para poder soportarse, y eso lo vemos acá en este tipo de estructura. Esta es una estructura de transmisión en V, donde aquí nosotros observamos, si me confirman, si ustedes pueden observar aquí los tirantes. ¿Correcto? Sí, ingeniero, buenas noches. Sí se puede observar los Ya. tirantes. Ya, entonces a esta estructura se le denomina estructuras atirantadas. Estas estructuras atirantadas definitivamente son más ligeras que estas estructuras autosoportadas. Y si estamos hablando de más ligeras, definitivamente son menos costosas. Entonces, en una etapa inicial, cuando se comenzaron a construir los proyectos de transmisión de 500 kilovoltios, se permitieron, habida cuenta de la experiencia internacional, se permitía el uso de estas estructuras atirantadas. Desafortunadamente, la poca experiencia que había en el montaje de estas estructuras de 500 kilovoltios, hubieron accidentes fatales. ¿Por qué? Porque estos tirantes desafortunadamente no se diseñaron, digamos, de manera adecuada para que esté anclado a los terrenos. Y por otro lado, que los terrenos tenían una baja capacidad portante, de manera que hubieron problemas de diseño mecánico y de suelos que ocasionaron diversos accidentes. Entonces, eso llevó a que la norma prácticamente desistiera de mantener estas estructuras como estructuras permitidas para extra alta tensión, ¿correcto? De manera que nos hemos quedado con las estructuras autosoportadas, ¿ya? En esta estructura autosoportada, como observarán, aquí tenemos los puntos de apoyo. Tenemos que en las estructuras de toda línea de transmisión, por exigencia normativa, se pide de que todas las líneas lleven cable de fibra óptica en la parte superior. Entonces, todo diseño de línea de transmisión tiene que considerar dentro de su alcance, considerar una fibra óptica, y en el otro puede ser ya el cable de guarda. ¿Correcto? Entonces, aquí estamos hablando el cable de potencia en esta parte después de la cadena, y aquí estamos hablando el cable de guarda, uno de los cuales tiene que ser fibra óptica. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la idea? Ingeniero, disculpe, disculpe, no me ha quedado ni un poco claro. ¿Podría un poco explicar más por qué es que se usa en uno fibra óptica y en el otro es el normal, por así decirlo, el usual? Sí, cuando nosotros hablamos de la fibra óptica, es el servicio complementario que tiene el sistema de transmisión. La fibra óptica no quiere decir de que es exclusivamente para uso de telecomunicaciones. La fibra óptica tiene una protección mecánica que le permite también jugar el rol de un cable de guarda. ¿Qué cosa es un cable de guarda? Un cable de guarda es un dispositivo complementario en la línea de transmisión que sirve para evitar que las descargas atmosféricas que caigan sobre la línea, lleguen a la parte del conductor de potencia. ¿Ya? Entonces, aprovechando la posición física, usualmente, cuando no había la transmisión de telecomunicaciones por fibra óptica, usualmente estos dos puntos superiores eran cable de guarda. ¿Qué cosa es un cable de guarda? Un cable de guarda es un conductor trasero que se monta de manera similar en la estructura. Cuando apareció la telecomunicación por fibra óptica, entonces los fabricantes de fibra óptica le dieron a
al cable de guarda le dieron una función adicional. Entonces, en esa función adicional, aquí se llevan comunicaciones y también se tiene una función de cable de guarda, que vamos a ver si lo tengo por aquí, por favor, un momentito. No lo tengo, en todo caso lo vemos luego. Pero no sé si con eso he aclarado tu pregunta. Ya. Sí, más o menos. Puedo entender entonces de que la fibra óptica, cuando llegó en la parte de telecomunicaciones, se buscó ampliar un poco el uso y también aprovecharlo para poder hacerlo solamente mediante la misma línea de transmisión. Más o menos así. Así es, así es. Ah, O sea, correcto, se gracias. aprovechó la infraestructura de transmisión para optimizar las instalaciones de telecomunicaciones. Entonces, la lógica fue, si tenemos una estructura que sirve para la línea de transmisión, ¿por qué también no aprovechamos allí para que sea la columna dorsal de las telecomunicaciones? En consecuencia de ello, el Estado dictó una normativa en donde le exige a todos los dueños de los sistemas de transmisión que tienen la obligación de tender un cable de fibra óptica y de los cuales, es más, del conjunto de fibras se le tiene que separar un número de pares de fibras para uso del Estado a título gratuito. Por ejemplo, producto de esta pandemia, se critica que el Estado, ¿por qué no hace uso de ese número de fibras al cual tiene derecho para implementar todo el sistema de telecomunicaciones y llegar a las zonas rurales, de los cuales sabemos todos, puede que en la educación remota, muchos pueblos alejados no tienen, bueno, todo lo hemos visto por las noticias, ¿no? Que en los pueblos rurales se van se van a la punta del cerro para tener señal de internet, habiendo sistemas de transmisión que tienen fibras ópticas que pasan por esos pueblos. Entonces es una de las críticas, por ejemplo, que se hace al Estado en cuanto a la carencia del sistema de telecomunicaciones. ¿Estamos? Sí, ingeniero, correcto. O sea, aquí nada más en mismo Lima a veces he visto que en algunos puntos no hay ni siquiera buena señal y han pasado por un mismo noticiero que en determinados puntos donde son prácticamente cerros también las mismas personas tienen que irse hasta la punta para poder a veces alcanzar un poco de señal. En la parte rural es hasta posiblemente peor, Sí, muchos o tal vez algunos lugares nada más. Es increíble, la verdad. desafortunadamente tenemos esa realidad. ¿Ya? Bueno, Profesor, sí, buenas noches, profesor. Una consulta. Entonces, las empresas de transmisión, digamos que alquilan estas fibras a las empresas de telecomunicaciones, llámese Claro o Movistar. sí. ¿Aló? De acuerdo, profesor, gracias. Sí, sí, profesor, le escucho. ¿Cuál era tu comentario, Anaya? Era, creo, ¿no? Sí, mi consulta es si las empresas de transmisión alquilan algunos hilos de estos cables de fibra óptica a las empresas de telecomunicaciones como son Claro y Movistar. Claro, sí, sí, sí. Les alquilan tanto a ellos como también le pueden alquilar para, digamos, a las otras empresas eléctricas a efectos de que pasen sus señales de comunicaciones o sus señales de medición y protección. O sea, ¿cuál es el uso que se le da a la fibra óptica? La fibra óptica tiene un número que usualmente son, digamos, 12 o 24 pares de fibras. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la distribución del uso de estos pares de fibra? Usualmente, las empresas de transmisión que tienden estas infraestructuras utilizan dos pares de fibras. Un par de fibras, por ejemplo, para transmisión de datos y otro par de fibras para transmisión de teleprotección. ¿Ya? Y luego el Estado también se reserva el derecho de utilizar 7 pares de fibras.
que lo usa en el momento que el Estado requiere. Es siempre, pero desafortunadamente, como estamos comentando, no los utiliza. De manera que quedan pares de fibras libres, las cuales las empresas de transmisión la pueden, digamos, comercializar para, como comentas tú, por ejemplo, para darle el servicio de transmisión de voz, datos, lo que fuera, a las empresas de telecomunicaciones. ¿Correcto? Entendido, profesor. Gracias. ¿Ya? Entonces, eso era en cuanto se refiere a cómo está conformada la estructura. Entonces, hablamos de las estructuras autosoportadas y hablamos de las atirantadas. ¿Ya? Ahora, en cuanto a los tipos de estructuras donde ya se ubican las cadenas de aisladores. Entonces, nosotros estamos comentando de que hay cadenas de aisladores en línea de transmisión que son de suspensión y de retención. Fíjense que la cadena es la misma. Aquí, por ejemplo, vemos una cadena de aisladores. En este caso, una cadena de aisladores de material cerámico. Fíjense el color marrón. No sé si ustedes también lo distinguen como marrón. Sí, ingeniero, sí se puede distinguir el color Correcto. más o menos. Y también es, la característica también se puede decir que es medio brilloso o solamente por la imagen ahí. No, es brilloso. Es cerámico. Ajá, ese era el comentario que quería dar. Por el cerámico se puede distinguir también por esa característica medio brillosa que se observa ahí en la imagen. Por el Entonces. color marrón principalmente. Porque Ya, aparte hay cadenas de heladores de vidrio que son ya medio verdosos, transparentes. ¿Correcto? Correcto, Entonces, ingeniero. una cadena de aisladores es el conjunto de platos aislantes cuyo número depende del nivel de tensión. De manera, a grosso modo, podríamos señalar de que cada aislador tiene una capacidad de aislamiento del orden de entre 10 y 15 kilovoltios. De manera que uno, por el número de aisladores, puede derivar de qué tensión nominal es la línea de transmisión. Por ejemplo, si nosotros vemos la línea de distribución de media tensión, usualmente tiene 1 o 2 aisladores. Una línea de transmisión de 138 usualmente tiene 10, 12 aisladores. Una línea de 220 kilovoltios tiene entre 18 y 22 aisladores. Entonces, esta cadena es la que usualmente se utiliza, y como repito, puede ser de vidrio o cerámico. Entonces, ¿cómo se disponen estas cadenas? Ya sea la estructura de suspensión o de retención. Entonces, habíamos mencionado que la estructura de alineamiento de suspensión tiene la cadena vertical. La cadena vertical de manera que el conductor está en la parte inferior y solamente la cadena cumple la función, como su nombre lo indica, suspender, mantener colgado el conductor, ¿correcto? Entonces, aquí estamos hablando de una estructura de suspensión o también le denominan una estructura de alineamiento. Y hablamos de que esas estructuras de alineamiento se ubican entre vértices de la línea de transmisión. Decíamos, aquí hay un vértice de una línea de transmisión, aquí hay otro vértice, un vértice sub 2, por ejemplo, y esta es una línea que va de un punto, que viene de un punto hacia otro punto B, ¿correcto? Entonces, ese es. Y entre vértices se ubican las estructuras, estas estructuras de alineamiento. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas estructuras de alineamiento, estas de acá, alineamiento, suspensión, respecto a estas estructuras que se ubican en los vértices? Y por eso es que yo aquí he traído esta foto. Si ustedes observan, tiene una cadena para este lado y tiene una cadena para el otro lado. ¿Correcto? ¿Se distingue o no se distingue? Sí se distingue. Correcto. Entonces, esa distinción hace que esta estructura de retención
o anclaje también le llaman, se distingue del alineamiento. ¿Por qué? Porque la cadena de aisladores tiene, primero la estructura tiene en los dos extremos tiene cadena de aisladores. Y luego está en que cada cadena de aisladores está orientado hacia uno de los tramos. O sea, por ejemplo, nosotros podríamos decir, esta estructura es esta de acá. Entonces, una cadena está soportando este tramo de acá y la otra cadena está soportando el otro tramo. ¿Correcto? ¿Se entiende la idea? Sí, sí se entiende. Perfecto. ¿Ya? Entonces, luego también tenemos que cuando nosotros hablamos de líneas de extra alta tensión, estamos hablando que en este punto no solamente se instala un conductor. En algunos casos, como vamos a ver en línea de extra alta tensión, se utilizan 3 o más conductores por fase. Entonces, estos 4 conductores, por ejemplo, van a estar ubicados en este punto, en esa cadena de aisladores. ¿Correcto? Si uno amplifica acá, por ejemplo, no sé si lo logran observar, aquí tiene más de un conductor por fase. ¿Ya? Entonces, en esos casos, habida cuenta de que hay un vano, que es la distancia comprendida entre estructura y estructura, hay lo que se denominan las grapas para sujetar cable de fase y guarda. Fíjense acá, por ejemplo, nosotros tenemos una ferretería eléctrica que permite soportar 4 conductores. Son 4 conductores por fase. Entonces, estos son las grapas que se utilizan para sujetar cables. Otros accesorios son los amortiguadores. Los amortiguadores son accesorios que van ubicados. A ver, vamos ahorita también, permítanme tomarles una referencia. ¿Se observa? Ingeniero. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí, fíjense, tenemos una estructura, también tenemos una estructura de retención. ¿Cómo deducimos que es una estructura de retención o de anclaje? Porque fíjense, tenemos un tramo, o sea, y este es el otro tramo. Este es el otro tramo. Y este es el conductor que conecta eléctricamente con el otro tramo que viene por acá. Y de acá sigue la línea de transmisión. ¿Correcto? A esta unión eléctrica es la que venía la pregunta que me hicieron, es lo que se denomina el cuello muerto de la línea de transmisión. Fíjense, entre este punto y el siguiente no hay esfuerzo mecánico, por eso le llaman cuello muerto. El esfuerzo mecánico está aquí ejercido sobre este aislador. ¿Correcto? Y el otro elemento de la ferretería eléctrica es este de aquí, que se denomina el amortiguador de vibraciones mecánicas, que es lo que yo he traído acá en esta foto para, no sé si se distingue de parte de ustedes.
cómo es que se ilustra en mayor tamaño ese amortiguador. Sí, 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 profesor. ingeniero. ¿Ya? Perfecto. Entonces, y fíjense, en su momento nosotros vamos a definir las condiciones de aislamiento de una línea de transmisión, que es básicamente la capacidad de poder soportar descargas atmosféricas o arcos eléctricos. Igualmente, las líneas de transmisión en las estructuras tienen estos accesorios que se denominan descargadores de arco eléctrico. Fíjense, la función de esta cadena de aisladores es que en este punto nosotros vamos a tener, por ejemplo, la tensión de operación, que puede ser 500 kilovoltios entre raíz de 13, esto a tierra. Se supone que la tensión en este punto debe ser 0. Justamente esa es la función del aislador. La función del aislador es que en el punto donde está el conductor, la tensión sea la tensión de operación, y en el otro punto donde viene el engrampe mecánico, la tensión debería ser 0. Pero habida cuenta de que por cuestiones eléctricas pueden haber descargas o pueden haber arcos, para asegurar la integridad de la cadena de aisladores, se colocan estos descargadores de arco eléctrico. ¿Cuál es la función de este descargador de arco eléctrico? Es que si se produce un arco, sea bypaseado por el perforamiento, por la perforación del aire, o sea, que se genere aquí un arco manteniendo la integridad de la cadena de aisladores. ¿Correcto? ¿Se entiende el esquema? Se entiende, profesor. Muy bien, eso ya lo vamos a ver cuando veamos coordinación de aislamiento. Ahorita, habida cuenta de conocer los distintos componentes, estamos explicando cada uno de ellos en la medida de lo posible. ¿Correcto? Entonces, cuando nosotros hablamos de cálculo eléctrico, fíjense, el cálculo eléctrico va a consistir, ¿qué tensión nominal podemos elegir para una línea de transmisión? Elegida la tensión nominal, ¿qué sección de conductor necesitamos para esta línea de transmisión? Entonces, aquí estamos hablando de cálculo eléctrico del conductor. Elegida la tensión y elegida la sección del conductor, tenemos que comprobar eléctricamente los otros componentes. Entonces, esos otros componentes del arreglo eléctrico es la cadena de aisladores. Entonces, esta cadena de aisladores yo tengo que determinar cuál es el número de aisladores de la cadena. Ese número de aisladores de la cadena va a ser función de esta tensión que yo he seleccionado previamente. Entonces, en función a ello, yo voy a determinar el número de la cadena de aisladores cuando estoy hablando de platos individuales. Y cuando veamos el tema del aislamiento, veremos que también, así como hablamos aquí de cadenas de aisladores, con las nuevas tecnologías, ahora estamos hablando, por ejemplo, de aisladores poliméricos. ¿Qué son los aisladores poliméricos? Es un elemento similar a este. Aquí sí creo que lo tenía. Tampoco está. Bueno, es una goma silicónica, no sé si aquí lo tenía. Un ratito. Ahí está. Es un elemento similar a este de acá de la izquierda, perdón. Aquí está. Esta es una columna, por ejemplo, en la izquierda. Lo que estoy marcando es una columna de aisladores. Este es un aislador polimérico, que es una unidad, es una columna de un jeve polimérico. Entonces, ese también puede ser utilizado en lugar de esta cadena de aisladores, en este caso de vidrio, ¿correcto? Luego, en cuanto se refiere ya a otra disciplina asociado al tema de las líneas de transmisión, por ejemplo, está
hay dos disciplinas. Una disciplina que es la geología que tiene que ver con la capacidad portante que tienen los suelos. Entonces, cuando se va definiendo el trazo de la línea de transmisión, conjuntamente con el equipo de definición de trazo, hay un especialista en geología que va evaluando la capacidad portante de los suelos. Entonces, dependiendo de esa capacidad portante de los suelos, podríamos estar hablando aquí un suelo arenoso, podríamos estar hablando de un suelo que le llaman los geólogos, bueno, tienen diferentes denominaciones, ahorita se me van, un suelo arenoso, un suelo de terreno agrícola, puede ser un suelo rocoso, dependiendo de eso, le pasa los datos del suelo al ingeniero estructuralista civil para que dimensione, por ejemplo, cuál debe ser la zapata que deba tener la línea de transmisión. Y con ello viene el engrampe de la pata de la estructura. Entonces, fíjense, aquí estamos hablando de una disciplina de geología para definir la capacidad portante del suelo. Estamos hablando de una disciplina que es la ingeniería civil en la parte de estructuras, cimentaciones, y luego viene la parte mecánica, que es el dimensionamiento de la estructura, propiamente. Entonces, esas tres especialidades, por ejemplo, confluyen, digamos, en un proyecto de transmisión. ¿Correcto? De la misma forma, cuando estamos hablando de cables subterráneos, también está la necesidad, pues, de definir primero el tema de la zanja por donde se van a ubicar los cables subterráneos, y entonces estas canaletas que se necesitan para las líneas de transmisión, nuevamente, también tiene que ver con el requerimiento de la especialidad civil. Incluso cuando se está definiendo la ruta de la línea de cable subterráneo, es necesario ver lo que le denominan las interferencias con otros servicios públicos. Fíjense, en países más desarrollados que el nuestro, usualmente en las grandes ciudades se utilizan grandes infraestructuras donde va telecomunicaciones, energía, agua y gas por un solo conducto. Desafortunadamente en el país todavía no hemos llegado a ese ordenamiento territorial, y por eso es que vemos, por ejemplo, que, no sé, pues, ¿qué les digo? La distribuidora corta la pista, luego viene la empresa de agua potable, hace el mismo trabajo por la misma ruta, luego viene la empresa de telecomunicaciones, hace la misma cosa. Entonces, tenemos esa deficiencia nuestra de no planificar los servicios de infraestructura. Entonces, habida cuenta de que ustedes son los futuros planificadores, yo les sugiero, pues, que en algún momento de su actividad profesional promuevan el hecho de que los servicios de infraestructura tengan sus propios ductos, de manera que esto sea coordinado entre las distintas prestadores de los servicios públicos. ¿Correcto? Ingeniero, una consulta. Sí. Las zanjas por donde pasan los cables que son subterráneos, ¿están recubiertos por algún tipo de protección adicional? Porque ahí se ve en la imagen como si fuera concreto a los lados, pero por encima no se tiene alguna protección adicional. Acá encima sí, o sea, si nosotros, por ejemplo, nos remitimos a este dibujito que estoy haciendo, definitivamente aquí va toda su cobertura. Entonces, ¿en qué sentido viene a ser otra especialidad los cables subterráneos? ¿Por qué?
Porque este cable subterráneo, fíjense, en principio que está en una zanja que está cerrada. ¿De qué va a depender la profundidad de la zanja en el caso de cables subterráneos? ¿De qué va a depender la profundidad y de qué va a depender el ancho de esta localización para el cable subterráneo? ¿Ya? Aquí tenemos altura y ancho. Va a depender del nivel de tensión. Entiéndase que a mayor nivel de tensión debe haber mayor separación entre los conductores, centímetros más, centímetros menos, no estamos hablando tampoco de metros, y tiene que evaluarse también la capacidad que lleva este cable. ¿Por qué? La capacidad que lleva este cable va a requerir de un análisis térmico. Un análisis térmico de manera que todo este espacio que queda acá pueda ser un elemento que permita la disipación del calor producto del flujo de la corriente. Entonces, cuando tú me dices qué dimensiones debe tener esto, mi respuesta es, va a depender del nivel de tensión y de la capacidad de carga. Ahorita veo un comentario que dice ampacidad. Aquí Herbert, por ejemplo, nos comenta de la ampacidad como un criterio de dimensionamiento. ¿Nos podría comentar, Herbert, el por qué la ampacidad? Buenas noches, ingeniero. ¿Qué Sí, sí, es que tengo entendido que la capacidad de conducción de corriente, o sea, la ampacidad va a variar de acuerdo al agrupamiento de los cables dentro de un ducto. Sobre todo cuando se tienen varias ternas o cuando también se tienen, por ejemplo, ya en obras que he visto acá en Lima, cuando se hacen cruzadas de alta tensión, se hacen unos tremendos, unas cruzadas gigantes de concreto con muchos tubos. Entonces, ahí entra a tallar bastante el tema de la ampacidad, ¿no? Para calcular cuántos de esos ductos se pueden poner, cuántos quedarían de reserva, cuánto espacio deben ocupar. Sí, correcto. ¿Eso lo ha visto en dónde? ¿En transmisión o en distribución, Herbert? Lo he visto en transmisión, pero o sea, no he sido parte del trabajo, solo de forma de inspección nada más. Ya. ¿Sabías de qué tensión era? Sí, esa era de 220. 220 kilovoltios. Ajá. Ya. Sí. Sí, efectivamente, Herbert, el tema de las interferencias, los cruces, es un elemento relevante para dimensionar, para definir las dimensiones del banco de ductos o las zanjas, de la misma forma como las cajas de inspección. Solamente, digamos, para irnos un poco alineando con los términos, fíjense, así como yo hace un momento les comenté que hay tensión, ¿ya? ¿Y qué cosa dijimos respecto a la tensión? Con la tensión nosotros dijimos que hay una tensión nominal, una tensión de operación, fíjense que hay una tensión de aislamiento, hay una tensión de emergencia y así uno puede encontrar diferentes acepciones del término tensión, ¿correcto? ¿Ya? De la misma forma, cuando nosotros aquí hablamos de ampacidad, ¿qué cosa es la ampacidad? La ampacidad es un parámetro que se mide en amperios, como su nombre lo indica, y digamos, es la traducción del ampacity del inglés, que lo hemos adecuado nosotros al español, lo hemos castellanizado, hablándole ampacidad. Pero la ampacidad es la máxima capacidad de corriente que puede llevar un conductor.
que no necesariamente es la capacidad de transmisión. Por ejemplo, yo puedo tener un conductor, por ejemplo, digo un cable, ¿ya? Un cable de 220 kilovoltios, ¿ya? Un cable de 220 kilovoltios y que tiene una corriente nominal, por ejemplo, de 500 amperios, ¿ya? Corriente nominal, estoy hablando la corriente con la cual ha sido diseñada, ¿ya? Luego, fíjense, esta es la corriente nominal. ¿Qué cosa es la ampacidad? La ampacidad es la corriente que puede llevar un conductor cuyo calor puede ser disipado convenientemente y que no significa un riesgo térmico. Entonces, este conductor de 500 amperios puede tener una ampacidad. Por ejemplo, si estamos hablando de una zanja grande, su ampacidad puede ser 500. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene la suficiente volumen de aire fresco que hace que el conductor se enfríe. Pero ¿qué pasa si yo tengo limitaciones de espacio y, por ejemplo, los 3 conductores los coloco uno al costado del otro? Entonces, la ampacidad de ese conductor de corriente nominal de 500 va a variar a 400. ¿Por qué? Porque como está más congestionado físicamente los conductores, no puedo llevar más corriente. Entonces, la ampacidad de ese conductor se reduce. No es que la corriente nominal sea diferente. ¿Me dejo entender? Sí, genial. ¿Ya? Y fíjense, aquí estamos hablando de ampacidad y también incluso hay otro término que luego lo vamos a ir viendo, que es la capacidad de transmisión. Fíjense, aquí estamos hablando la capacidad de refrigeración que puede tener el conductor. Y yo luego cuando diseño la línea, a mí la línea me la pide la demanda. A la demanda no le interesa mi problema de ampacidad o mi problema de corriente nominal. La demanda me pide una capacidad de transmisión. Entonces, por ejemplo, yo necesito una capacidad de transmisión de 500 amperios. Fíjense, 500 amperios. Tengo este conductor de corriente nominal 500, tengo un conductor de ampacidad de 400 y tengo un requerimiento de capacidad de transmisión de 500. Fíjense cómo yo tengo 3 parámetros de corriente, pero tengo que llevarlo acá, porque este es el requerimiento que yo tengo de diseño. Entonces, yo podría utilizar este cable que tiene una corriente nominal de 500. Si es que la ampacidad es 500, eso significa que yo tengo que tener una canalización suficientemente adecuada que me permita la ventilación y que yo pueda utilizarlo acá como una capacidad de transmisión. ¿Correcto? ¿Se entiende la idea? Sí, ingeniero. ¿Ya? Por el momento, digamos, el tema es comprender la idea. Ya cuando nosotros vayamos hablando del dimensionamiento eléctrico, vamos a tener como, digamos, como ejercicio de dimensionamiento, casos que vayamos planteando en donde tengamos que discernir sobre la corriente nominal del conductor, la ampacidad del cable y la capacidad de transmisión del elemento. Fíjense, este es corriente nominal del cable, este es corriente nominal también del cable, pero sujeto a refrigeración, y esta es la corriente que yo necesito transmitir. ¿Perfecto? Sigamos.
Luego tenemos el otro componente de los sistemas de transmisión, que son los sistemas de puesta a tierra. Esos sistemas de puesta a tierra, que en el caso de las líneas aéreas, va pegada a una de las patas. El sistema de puesta a tierra necesariamente tiene que, en el caso de las líneas con estructuras metálicas, la estructura sirve como elemento de conducción del sistema de puesta a tierra, ¿correcto? Ese sistema de puesta a tierra es, digamos, el tendido de conductor para evacuar las potenciales descargas, porque como nosotros vimos acá, por ejemplo, en este caso, ¿qué cosa decimos nosotros acá? Que este descargador de arco eléctrico puede proteger, dijimos, puede proteger a la cadena de aisladores y se hace el arco acá. Pero este arco eléctrico es una corriente que necesita disiparse. Entonces, esa corriente que necesita disiparse, que está pasando del sistema de potencia a partes que normalmente están desenergizadas, entonces necesita utilizar la estructura para llegar acá a la pata, y en la pata tratar de disiparse en tierra. Por eso le llama precisamente sistema de puesta a tierra. Entonces, esta es la condición con la cual nosotros, digamos, hacemos el dimensionamiento de todo este sistema de puesta a tierra. ¿Correcto? Entonces, este sistema de puesta a tierra también es un elemento sujeto de cálculo que está formado por el cable de cobre desnudo, los conectores correspondientes, las varillas de puesta a tierra, contrapesos e incluso en casos de subestaciones estamos hablando de mallas de puesta a tierra. ¿Correcto? Otros elementos accesorios que hay en las líneas de transmisión, por ejemplo, tenemos también estas balizas para señalización, sobre todo cuando estamos hablando de que son zonas donde hay paso de aviones en algunos casos, ¿ya? O en algunos casos también sirven estos arriostres como elementos de, por ejemplo, si nosotros vemos una estructura, ¿ya? Vamos a suponer que tenemos unas estructuras que pasan por un terreno desnivelado, ¿ya? Un terreno desnivelado, ¿qué significa? Que la estructura, por ejemplo, el conductor va a tener esta catenaria, y aquí yo voy a tener una distancia de seguridad que tengo que medir. Entonces, si esta distancia de seguridad de repente no la puedo alcanzar, entonces usualmente en algunos casos una solución extrema es colocarle estas esferas para cambiarle el centro de gravedad a la estructura. Cambiarle el centro de gravedad a la catenaria, perdón. Estaba hablando yo de la estructura. A la catenaria, y por ejemplo podría hacer que esta estructura tenga esta forma. ¿Por qué? Por efecto del contrapeso que tengo acá. Entonces, ese también es otro elemento excepcional que se utiliza en algunas soluciones. O en algunos otros casos, simplemente, por ejemplo, como sucedió en la repotenciación de una línea, para alcanzar la distancia de seguridad, lo que hacen es retirar parte del terreno, con lo cual se alcanza la seguridad. También es otra solución. ¿Correcto? Y luego, nosotros cuando hablamos de la línea de transmisión, fíjense, nosotros hablamos de un dimensionamiento eléctrico cuando estamos hablando tensión nominal, corriente nominal o la corriente de capacidad de transmisión, pero hay que tener en cuenta que esa línea está comprendida entre dos subestaciones. Así como nosotros hablábamos una estructura de alineamiento y una estructura de retención o ángulos,
también hay otra estructura que se denomina la estructura terminal. Fíjense, ¿cuál es la característica de esta estructura terminal? Es que de un lado, en este caso de este lado, casi tampoco hay esfuerzo mecánico. El esfuerzo mecánico viene de este lado. ¿Por qué? Porque acá comienza la línea de transmisión. Este es un vértice inicial. Un vértice inicial que va a otro vértice. Entonces, en la línea de transmisión hay que definir todo lo que es el patio de llaves. Ese patio de llaves significa que hay que definir aquí un conjunto de equipamiento para la línea de transmisión. Por ejemplo, nosotros mencionamos de que en el caso mencionábamos de la fibra óptica. La fibra óptica llega a este pórtico y la fibra óptica se deriva al sistema de comunicaciones. Hay casos en donde se necesita, por ejemplo, sistemas de respaldo de comunicaciones. Entonces, los sistemas de respaldo de comunicaciones, ahorita vamos a mostrar un componente de respaldo de comunicaciones. Ya, acá, por ejemplo, tenemos, ¿se observa? Este, por ejemplo, es un pórtico de llegada, aquí en la parte inferior. En algunos casos, además de la fibra óptica, se utiliza el mismo conductor de fase como elemento de transporte de datos, voz, señales y lo que fuera, de comunicaciones. Entonces, en estos casos, como vemos acá, aquí, por ejemplo, se utiliza la trampa de onda. La trampa de onda es el sistema de respaldo, esto de aquí que estoy marcando, es el sistema de respaldo de telecomunicaciones. Cuando nosotros hablamos de la fibra óptica es un elemento que va independiente de la parte de potencia. Y cuando nosotros hablamos de la trampa de onda, es un elemento que divide la señal eléctrica de la señal de telecomunicaciones. Esta trampa de onda es este componente que vemos acá en la parte superior, que no es otra cosa que una bobina con núcleo de aire de tipo cilíndrico. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, como parte del trabajo que ustedes tienen que realizar, desarrollar, como les expliqué en la clase anterior, realmente hay que identificar qué tipo de configuración tiene esta subestación en el proyecto que ustedes desarrollen de transmisión. O sea, ¿cuál es la configuración de la subestación de transmisión que enlaza su subestación del punto A al punto B? Entonces, aquí ustedes encontrarán que habrá sistema de simple barra, cuando hablamos, por ejemplo, de sistema de 60 kilovoltios, de 138, hablaremos de sistema, o me hablarán de sistema de doble barra con interruptor de transferencia cuando estamos hablando de 220 kilovoltios, o me hablarán de los sistemas de interruptor y medio, que es el estándar para los sistemas de transmisión de 500 kilovoltios en el Perú. ¿Correcto? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta.
¿Ya? Entonces, así como hay este arreglo físico isométrico de subestación y línea, es necesario, y para mí es una cuestión sine qua non en la consecución de una nota aprobatoria, el dominio de los diagramas unifilares en términos de lectura de los diagramas unifilares y explicación de cada uno de los componentes de los diagramas unifilares. Así como nosotros hemos hablado de este sistema y decimos simple barra, doble barra, con transferencia, sin transferencia, interruptor y medio, esto se traslada en un diagrama unifilar, se traslada en este diagrama unifilar todos los sistemas de puesta a tierra, los sistemas de mediciones y los sistemas de telecomunicaciones, donde es requisito para la presentación de las monografías y de los cálculos el dominio, insisto, de esta parte del diagrama unifilar. Así como hablamos del isométrico, que es un dibujo en 3D, también estamos hablando de las subestaciones en los dibujos e interpretaciones de las secciones, los cortes de las subestaciones de transformación o las subestaciones de transmisión. Entonces, esos cortes definitivamente también tienen que ver con los distintos equipamientos que hay en una subestación. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos, si tenemos aquí, esta es la barra, fíjense, esta es la barra de llegada, donde está, por acá está la estructura terminal, se supone. ¿Cuáles son los componentes del sistema de transmisión que ingresan primero? Aquí estamos hablando, por ejemplo, de el pararrayos, estamos hablando de la línea de transmisión, y aquí viene todo el esquema de los equipos de potencia. Y por acá, por ejemplo, podríamos estar hablando del interruptor, de manera que este diagrama unifilar representa un corte de la subestación. Aquí está el transformador al final. Entonces, aquí, por ejemplo, fíjense, aquí hay un sistema de barras, en esta parte hay otro sistema de barras, de manera que la lectura de estos diagramas unifilares es mi exhortación a que sea de dominio de aquellas personas que pretenden, digamos, una nota aprobatoria en el curso. Y les digo esto por experiencia, en el sentido de que muchos agarran y colocan la figurita en sus monografías, pero luego no saben a qué elemento corresponde cada uno de los componentes que muestran en esa lámina. Esta es una vista de sección, esta es una vista de planta. También nuevamente los distintos equipos y arreglos que tiene como contenido en la bahía de transmisión. Aquí estamos hablando de bahías de transmisión. Nuevamente aquí los isométricos de las subestaciones. Aquí están las trampas de ondas que yo les comentaba hace un momento. ¿Cuál es la ubicación en la subestación y qué función cumple cada una de ellas? Fíjense, aquí estamos hablando del cable de potencia que lleva toda la corriente, y precisamente aquí este es el filtro que desacopla la parte de potencia con la parte de comunicaciones. Obviamente este es uno de los elementos que acoplan el sistema de comunicaciones. A partir de aquí todavía viene un elemento capacitivo que divide a ello para que luego pase a un conversor ACDC, que es el que transforma la señal y ya luego lo digitaliza. Entonces, fíjense, todo esto forma parte ya de todo el sistema de telecomunicaciones. Entonces, este es un sistema de comunicaciones alternativo a la fibra óptica que habíamos comentado inicialmente. Cuando nosotros hablamos del diseño eléctrico, que es materia, digamos, principal del curso de líneas, estamos hablando de los distintos estudios que se necesitan hacer, y aquí yo les sugiero como primera
premisa que se refieran al procedimiento número 20 del COES, procedimiento número 20 del COES, en lo correspondiente a líneas de transmisión y subestaciones. ¿Correcto? Procedimiento número 20 del COES de ingreso de nuevas instalaciones al sistema interconectado. En este procedimiento número 20, ustedes encontrarán, si se quiere, un resumen de lo que es el curso. ¿Por qué? Porque allí hablan del dimensionamiento de los conductores, hablan de la configuración de las subestaciones, hablan de los distintos análisis que hay que hacer, tanto eléctricos como mecánicos, a la línea de transmisión. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a evaluar desde el punto de vista del curso cuáles son las capacidades máximas de la línea de transmisión, cuáles son las tensiones máximas y mínimas de la línea de transmisión. Esto, luego, también tangencialmente veremos el tema de los tiempos de despeje de falla en la línea de transmisión y un tema específico va a haber el tema de coordinación de aislamiento. Cuando nosotros hablamos de coordinación del aislamiento, estamos hablando todo el efecto de pararrayos, del dimensionamiento de los pararrayos. En el modelamiento de la línea de transmisión vamos a tener que ver el efecto Ferranti. El efecto Ferranti, que sobre todo es ese efecto Ferranti es el análisis que realmente diferencia una línea de transmisión de una línea de distribución. Entonces, yo quiero enfatizar que cuando estamos hablando de transmisión hay una diferencia sustancial respecto a los sistemas de distribución. Una de las diferencias sustanciales entre distribución y transmisión es el análisis de este efecto Ferranti. ¿Correcto? El otro es el modelamiento de la línea de transmisión, en el sentido de que nosotros hacemos un modelamiento en pi, a diferencia de parámetros distribuidos, a diferencia de lo que se hace en distribución, que también es modelo pi, pero sin embargo de parámetros concentrados. Otro aspecto que tiene que ver con el curso, por ejemplo, estamos hablando aquí de la selección de pararrayos, que es también parte de la coordinación del aislamiento, selección de pararrayos, interruptores, selección de compensaciones reactivas, es otra materia del curso. Fíjense, estos son los distintos aspectos que tiene el procedimiento 20, pero de los cuales no quiere decir que el curso toque todo, sino que está asociado a algunos aspectos de ese procedimiento 20. Algunos que, digamos, ya quisieran profundizar en el análisis eléctrico y sobre todo en la parte de transmisión, es el análisis de estudios de transitorios, que es otro de los factores que hacen que el sistema de transmisión sea diferente de los sistemas de distribución. Fíjense, cuando nosotros hablamos de distribución, primero que en distribución, nosotros usualmente podríamos estar hablando simplemente de configuraciones radiales. Y también se puede hablar de configuraciones en anillo, pero usualmente esa configuración en anillo es solamente para condiciones de emergencia, porque usualmente funcionan como operación radial. Entonces, cuando uno, por ejemplo, tiene un sistema de distribución, una subestación A y una subestación B, el cerrar el interruptor acá no tiene ningún problema cuando estamos hablando de distribución. Cuando hablamos de distribución es como lo que nosotros hacemos en nuestra casa, que presionamos el interruptor y encendemos la luz. Es lo mismo que se hace con ciertas diferencias, obviamente, de seguridad y de coordinación,
cuando uno opera un sistema de distribución. En principio, si uno observa todo el criterio de seguridad, puede cerrar aquí tranquilamente. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de extra alta tensión, 138 kilovoltios en adelante, el cierre o la apertura de estos interruptores tiene que ser luego de que se hace un análisis de energización. Luego, si uno quiere reconectar esta línea, por ejemplo, de repente hubo una falla temporal, el interruptor abrió y se necesita un recierre. Ese recierre es un análisis particular de los sistemas de transmisión. ¿Por qué? Porque, como nosotros habíamos mencionado aquí, hay un efecto Ferranti. Este efecto Ferranti, ¿en qué consiste? En que cuando uno de los extremos de la línea está desconectado, se produce un fenómeno de sobretensión. Y esa sobretensión previamente hay que dimensionarlo para saber si el cierre de este interruptor no significa un peligro, si el recierre de este interruptor no significa una exposición al riesgo de esta sobretensión. Entonces, esa es yo quiero enfatizar aquí el tema de no confundamos los criterios de diseño y de operación de un sistema de distribución respecto a un sistema de transmisión. Yo les comento que, digamos, alguien que diseña transmisión tranquilamente podría ser un experto en distribución, pero no a la inversa. A menos que, obviamente, complete, digamos, esta parte de acá. Por ejemplo, esto es algo que no se hace en los sistemas de distribución. No se hace ¿por qué? No es porque el peligro no es porque el fenómeno no exista. El fenómeno existe. El fenómeno de energización existe incluso cuando nosotros presionamos el interruptor del alumbrado de nuestra casa. Existe la energización, existe la apertura, existe el recierre, existe todo esto. Lo que pasa es que la consecuencia de esa acción no significa un riesgo, por eso es que se permite, digamos, la reiterada frecuencia de acción de sobre esas instalaciones. En cambio, cuando estamos hablando de sistemas de transmisión, estas maniobras tienen que previamente estar sujetas a un análisis. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces yo les dejo para que completen, digamos, la lectura de esta parte, de manera que en la próxima clase esto sea, digamos, los primeros 5 minutos. Aquí está también el tema de la fibra óptica, que aquí están este es uno de los tipos de cables de comunicaciones. Este es un conductor de telecomunicaciones del tipo ADSS, que son dieléctricos autosoportados, y la ventaja es que tiene menor resistencia mecánica que los cables de fibra óptica y por tanto son más económicos. Aquí tenemos los cables de fibra óptica, como ven. Este cable de fibra óptica, fíjense, es el cable de guarda, es este conductor sin estos elementos de fibra. Ese es el cable de guarda, es simplemente un conductor convencional. Cuando nosotros estamos hablando de un cable OPGW, es Optical Ground Wire, estamos hablando de un conductor que al interior, lo que en potencia le llamamos un alma de acero,
en este caso tiene un alma de fibras. Entonces, este OPGW es el cable que se utiliza y que tiene dos funciones. Esta parte metálica es el cable de guarda y esta parte de la fibra es la parte de telecom. ¿Correcto? Ya, entonces, ese es, ¿qué otra cosa más tenemos aquí? Bueno, las principales definiciones que habíamos comentado, por ejemplo, en el caso de tensión, las clasificaciones que tienen las líneas de transmisión, eso por favor yo les voy a pedir que lo revisen. Los análisis que habíamos comentado de tipo eléctrico, de tipo mecánico, las especialidades que había hecho mención cuando decíamos la parte mecánica civil. Y así lo tenemos entonces, no sé si hubiera algún comentario, pregunta. ¿Aló? Todo claro, ingeniero. Perfecto. Bueno, entonces lo dejamos ahí, de manera que puedan dormir tranquilos. Ingeniero, vamos a continuar con esta diapositiva y con qué otra para la siguiente clase. La siguiente clase, yo les había compartido y les comentaba que era el LT1, LT2. Si nos vamos ¿cómo se llama? Al Dropbox que hemos compartido. A ver. Líneas de transmisión. A ver, vamos a compartir esta parte. Ya, aquí tenemos. Entonces yo les he compartido el Drive, el Dropbox, numeral 1, que es línea de transmisión. En la parte de clases estamos viendo, hemos por ejemplo visto línea de transmisión 1, que es lo que hemos visto hoy día y que he completado con algunas imágenes. Luego tenemos el LT2, que va a ser elementos de líneas de transmisión. ¿Correcto? Entonces, elemento de línea de transmisión va a ser el tema de la conversación de la siguiente semana. Me piden la parte de asistencia. Vamos a ver. Oh, tomar asistencias. A ver, ahí hay habilitado la asistencia. Perfecto, señores. Entonces, nos vemos este jueves. Sí, ingeniero. Bueno. Perfecto. Hasta luego. Un gusto. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Buenas noches. Hasta el día jueves. Hasta luego. Ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.